Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. No, es segunda. Y vamos a leerla en la Biblia. Yo sé que todos tienen Reina Valera, pero aquí lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual, hermanos, porque quiero que entendamos muy bien las consecuencias que se pueden tener, hermanos. Las consecuencias que se tienen, hermanos, cuando nosotros hacemos caso omiso a la atención que debemos de tener a la palabra. ¿David sabía, hermanos, lo que era pecado? Sí, como creo que cada uno de nosotros sabemos lo que es pecado. Sabemos que David hubo premeditación, alevosía y ventaja. Los tres agravantes de la ley, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, la situación de David, hermanos, era un hombre que tenía el corazón de Dios. Salud. Era un hombre, hermanos, que verdaderamente amaba a Dios. Y fíjense, hasta el punto donde a veces el tener el corazón de Dios, hermanos, y la bendición de hacerlo rey, de hacerlo su hijo, el decir que tenía corazón de siervo y corazón que lo amaba a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que en nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado en nuestro caminar, pero también mucho cuidado con la gente, hermanos, a la cual ministramos. Y yo quiero ver a ese Natán como un cirujano del alma. Un hombre, hermanos, que atendió lo que primeramente Dios le había dicho y fue y se acercó al amigo que era David y al rey. ¿Sí? Y dice así la palabra de Dios. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer en su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darla de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 ovejas más de lo que vale la ovejita. Y además, ¿qué merecía? La muerte. Entonces le dijo Natán: pues tú, David, eres ese hombre. Ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Y fíjense, hermanos, decimos que a veces dicen que los caballeros no tienen memoria, pero Dios nos hizo con memoria. A todos nos hizo con memoria. Y aquí viene un recuento de todo lo que le estuvo recordando el Señor a David, lo que había hecho por su vida. Le dice: yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieses querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro,
yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Pero aquí la palabra que llegó al corazón de ese hombre. Y David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Amén. Tomen asiento, hermanitos. Lo que a él no le gusta. Para llegar a esa condición, hermanos, pues pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. David había pecado por algún tiempo. Después del desastre del capítulo 11, parecía que nada había sobre su pecado y que nadie sabía sobre de él. Parecía, hermanos, como que todo había quedado oculto, ¿verdad? Pero a excepción de Dios y del profeta Natán. En su condición de profeta y amigo de David, Natán estaba obligado a enfrentarse al pecado que había en la vida de éste. No obstante, cuando observamos la forma en que aborda el tema con él, le empieza a hablar en una parábola y le empieza a decir: fíjate que había un hombre rico y un hombre pobre, el cual el pobre tenía sola una ovejita y el rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero el pobre nada más tenía una. La cuidaba de tal manera que la crió como una de sus hijas. La dormía en su pecho, de tal manera que la vio crecer y la vio como si fuera su propia hija. Pero cuando un día vino un visitante a la casa de este hombre, del hombre rico, en lugar de haber tomado una de sus ovejas, que tenía muchas, le fue y le quitó la oveja al pobre y la preparó y se las dio a comer. Y en esos momentos podemos nosotros decir de muchas personas, ¿no? Es terrible que alguien pueda envidiar a un pobre, hermanos, o pueda quitarle lo que tiene. Pongamos mucha atención, hermanos, porque a veces en nuestros corazones se engendran muchas situaciones. Yo creo que Dios es un Dios, hermanos, amoroso, misericordioso. Es un Dios, hermanos, que no busca lo bueno para nosotros, sino lo mejor. Cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que ese hombre rico que tomó esa ovejita cuidada, amorosamente, recargada en el pecho de este hombre, con todos los cuidados como si fuera su propia hija, hermanos. Y cuando de momento este hombre rico la arrebata, la prepara para que la comieran, y él, pobre hombre rico, hermano, el pobre hombre pobre, se queda sufriendo por lo que le habían hecho. Y es algo de veras, hermanos, lamentable cuando la gente toma abuso de las cosas que se tienen, ¿verdad? Gracias a Dios aquí nadie somos ricos, hermanos, somos ricos en el Señor. Somos hijos de un rey, lo reconocemos, pero no somos ricos porque tengamos dinero, porque ahí no estriba la riqueza. Pero este hombre pobre era más rico que el pobre hombre rico, hermanos. Y cuando desgraciadamente nosotros en nuestra vida, hermanos, llegamos a formar partes de nuestro corazón, hermanos, y quitar a los que en este caso, en este hombre, había quitado esa ovejita, era lo mismo que había pasado con la mujer de Urías. Había quitado a esa mujer, hermanos, para poseerla, aunque sabía que tenía dueño, aunque sabía que era esposa de un guerrero de él. Alevosía, premeditación, alevosía y ventaja. Y la tomó y se la llevó, pero nunca se imaginó, hermanos, que el pecado iba a salir a relucir, que esta mujer iba a quedar encinta, que iba a quedar embarazada. Y cuando estas cosas suceden, él empieza nuevamente a querer. ¿De qué manera voy a empezar a hacer que este hombre tenga relaciones con su mujer para que él tome la responsabilidad de ese hijo que va a tener Betsabé? Pero no le salió.
y la única manera de eliminarlo era matándolo. ¿Hasta dónde se va ensanchando el corazón, hermanos? Y engrosando el corazón para las personas, hermanos. A veces decimos, aquí no pasa nada, ay, pues es algo tan simple. No es tan simple, hermanos. Son situaciones en las que a veces no sabemos ni meditamos en las consecuencias que nosotros vamos. Confrontar, hermanos, con el pecado, pero fue de una manera bien sutil. De tal manera, hermanos, que David empezó a reaccionar, ¿verdad? Y diciendo, no, merece la muerte. ¿Cómo es posible que haya quitado la ovejita al pobre? Y le dice Natán, ese eres tú. Dios, hermanos, no guarda las cosas porque tarde que temprano salen a la luz. A veces hay gente que dice una cosa, pero vas y preguntas a la otra persona y resulta que lo que te están diciendo es mentira. Y eso es muy triste, darse uno cuenta. Se pierde confiabilidad en las personas. Había perdido toda confiabilidad David, hermanos, por ese hecho. ¿Sabía Natán a lo que se exponía? ¿Saben que los reyes, hermanos, tenían el poder para matar a la gente? Y a él lo hubiera podido haber matado. Y hubiera dicho, mira, si en un año no se han dado cuenta y ahora viene y me quiere confrontar con lo que estoy haciendo mal, pues también lo mando a matar. Pero ahí yo veo, hermanos, el lugar de este cirujano del alma que fue Natán, de la manera en cómo empezó a meterse y le empieza a dar la explicación de esa parábola, de esa ovejita que había sido robada y que había sido dada a la fiesta que había hecho este hombre rico. Y cuando oye David esto, se enoja muchísimo contra el hombre rico y le dice a Natán, pero ¿cómo pudo hacer eso? Fíjense, después de lo que se había hecho. Ese hombre no tiene sentimientos. Ah, caray. Y era una ovejita. Y tú mandaste matar a un hombre. Esta era una ovejita, hermanos, pero tú mandaste matar a un hombre. A veces cuando las personas, hermanos, hablan de más, porque a veces para limpiarse difaman a muchas personas para poder quedar bien. Y David, hermanos, pues había hecho muchas cosas. Pero en ese momento, ¿qué había pasado con la vida de David, hermanos? En esos momentos estaba siendo confrontado con el pecado. Pudo haber dicho, lo mato, porque que se siga en silencio esto, ya al fin se murió Urías, ya me traje a Betsabé a vivir conmigo, ya está todo como si nada, pero no, hermanos. Dios tarde que temprano saca a la luz las cosas que están mal. Las cosas que están mal. Y ahí dice él, ¿no? Pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale su ovejita. 4 mujeres más no eran el precio de Betsabé, hermanos. Y además merece la muerte. Fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, llegó al punto preciso. Muchas veces, hermanos, cuando hemos tenido la oportunidad, hay gente, hermanos, que se presta al diálogo. Y yo creo que David se estaba prestando al diálogo. Estaba siendo confrontado con algo que más que nada él sabía que estaba mal. Hay personas, hermanos, en las cuales a veces quieres ayudarles a sacar esa situación que llegan a tener en sus vidas y en sus corazones por el mal que han hecho, hermanos. Porque lo que más veía Natán y primeramente Dios es que David no se perdiera, hermanos.
Y ese es el punto en la vida de cada uno de nosotros. Y que te confronta con esa realidad de nuestro pecado, hermanos, porque Dios no vino a que el mundo se perdiera, hermanos, sino a que fuera salvo por Él. Y en esos momentos, hermanos, estaba en esa lucha que Natán seguramente, hermanos, oró mucho a Dios, y porque sabía que iba con el respaldo de Dios, hermanos, porque era un profeta de Dios cuando llegó y confrontó a David, hermanos, que sabía que iba a correr su pellejo de por medio. Sabía que en cualquier momento él podía dar la orden de matarlo, porque era el rey. Pero sin embargo, hermanos, hay gentes que se quedan callados, porque es difícil que la gente pueda entender cuando hay pecado en su vida. Difícilmente acepta que es pecador. Difícilmente dice, sí, he robado, sí he mentido, sí he dicho falso testimonio, sí he hecho esto. ¿Quiénes tan abiertamente lo han podido hacer, hermanos? Difícilmente. Difícilmente. Hay gente que dice, pues aquí no se vio, aquí no pasó nada, aquí no hay nada, y total, seguimos haciendo las cosas como si no hubiesen pasado nada. Pero Dios las conoce todas, hermanos. Dios las conoce absolutamente todas. Él conoce nuestro salir, nuestro regresar, nuestros cabellos los tiene contados, sabe absolutamente todo de nosotros, hermanos. Dice que Dios no puede ser burlado, que lo que mismo que el hombre sembrare, esto mismo segará. Entonces para Dios no hay nada cosa oculta. Y este profeta fue y confrontó a David y le dijo, ¿sabes qué, David? Ese eres tú. Cuando nos dicen, ese eres tú, el que estás haciendo esto, el que estás haciendo el otro, el que estás haciendo por allá, porque Dios ya lo había revelado a Natán. Tienes una misión, pero ya sabes de qué manera llegar. Tiene que llegar David a reconocer que hizo mal. Tiene que llegar a reconocer, pero hay gente, hermanos, y eso ahí es el cuidado, de que mucha gente no reconoce que está mal. Y se encarga únicamente de decir, y miles de justificaciones. Él pudo haber dicho cantidad de justificantes, David, hermano, cantidad de justificantes, pero no era el punto justificarse, era el punto llegar a confrontarlo con lo que estaba mal. Así es que cuando en nuestra vida, hermanos, alguien nos confronte, no empecemos a dar justificaciones, porque no, pues es que mira, es esto, es el otro, es para allá, es para acá, es que mira, no sabes de qué manera me trataron, no sabes de qué manera me hicieron, y a veces siempre queremos quedar como las víctimas, hermanos, cuando a veces, muchas veces, llegamos a ser victimarios, hermanos, de la situación. Y hay alguien que vive así. Es que a mí me tratan mal. Salud. A mí me tratan mal. No me quieren. Me hacen esto, me hacen el otro. Es que me ven mal, es que esto, es que el otro. Pero nunca te has puesto a pensar en la manera en cómo tú has venido caminando hacia para con las personas. Hay quienes no, se sienten víctimas. ¿Y saben quiénes son los más víctimas que se llegan a sentir? Los alcohólicos y drogadictos. Son las personas, hermanos, en las cuales, y digo, hay unos que no son ni alcohólicos ni drogadictos, pero que también se traen ese rol de sentirse que son víctimas de la situación. Siempre que preguntas, es que me hizo, es que me dio, es que me vio, es que me quitó, es que, oye, pero no. Y eso, hermanos, es no aprender a asumir la responsabilidad. Eso no es aprender a asumir la responsabilidad.
cuando lo confronta y le dice, pues tú, David, eres ese hombre y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Y Natán, tranquilamente, Jehová da y Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y le empieza a hacer un recordatorio, Dios, de todo lo que había hecho en la vida de David. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta di su palacio y sus mujeres, y aún te había dado mucho más si tú así lo hubieses querido. Fíjense, hermanos, qué bendición tan grande cuando tenemos de nuestro lado a Dios. Cuando tenemos de nuestro lado a Dios, por una mujer o por algo que vio, hermanos, y por algo que le atrajo de tal manera, vean todo lo que se viene a perder. Yo te hubiera podido haber dado más todavía. Y nosotros a veces somos tan conformistas que creemos que lo que tenemos ya es lo máximo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el camino de Dios, hermanos, es lo más perfecto y completo de tenerlo a Él sobre nuestras vidas. Y ahí precisamente, ¿por qué te burlaste de mí? Que soy tu Dios. ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Los mataste tú. Lo mataste tú. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí, ¿hay consecuencias, hermanos? Sí, hay consecuencias. Y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. ¿La familia la debía? No, pero es una reacción en cadena. Por lo que tú hiciste, tu familia tendrá muertes violentas. Qué tremendo. A veces decimos, ¿por qué suceden estas cosas en mi familia? ¿Por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué? Y aquí hay una respuesta, hermanos. Cuando nosotros no vivimos bajo el temor de Dios y no reconocemos lo que hemos hecho mal, hay reacción en cadena en nuestra vida. Dice, tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero David, ya confrontado con su pecado, hermanos, que era donde quería llegar, Dios primeramente y Natán, ahí es, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. Pero cuánta gente, hermanos, se sale altiva y soberbia y sin reconocer. Estás diciendo mentiras, pudiste hacerlo y no lo hiciste. Es que no es que tú no sabes. Y empiezan a platicar. Hay gente que se enreda tanto en las mentiras como lo hizo David, hermanos, que al final de cuentas viene terminando su vida de una manera tremendamente mal, hermanos. Pero ahí hubo el confrontarlo y el poderle decir, ¿sabes qué, Señor? Sí he pecado. Sí reconozco que lo hice mal. Reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. He hecho lo que a Él no le gusta. ¿Y cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, a veces somos demasiado permisivos? El viernes o el jueves pasado, creo que fue el jueves pasado, le hicieron una invitación a mi nieta para que era el festival del Día del Amor y la Amistad. Y ese día, y las pongo de ejemplo, hermanos, porque es mi familia y yo sé que si ellas se enojan, pues me las pongo en paz y les digo, yo no estoy diciendo mentiras,
¿verdad? No, nada más las pongo a ellas porque ellas viven conmigo. Entonces ese día, pues le llegó y la niña y le dijo, mamá, es que fíjate que va a haber una tardeada y va a ser en ¿qué? Mambo Café. Entonces, queremos ir. Quiero ir con mis amigas de la escuela. Va a haber barra de refrescos. Va a haber barra de hot dogs, de ensaladas. Uy, qué bonito suena, ¿no? Y su mamá le dijo bien claro, dice, mira, hija, si te dejo ir por primera vez a un lugar de estos, yo sé que me voy a convertir después en darte permiso para muchas otras cosas más. ¿Tú bailas? No. ¿Ah, sí? Ay, hija, pues qué bien guardado te lo tienes. Qué bueno que bailas, hija, qué bueno que bailas, que bailas. No, ahorita están aquí las grabaciones, ahí están. Hasta cuando estamos orando y los que no oran, ahí salen. Por eso, si han visto alguna vez, si han tomado la delicadeza, hermanos, de ver las predicaciones o de escuchar las predicaciones que tenemos de ISEM, porque a lo mejor hay otros que se beben por otros lados, hermanos, y toman todo lo demás y desprecian a veces la comida que tenemos aquí, hermanos. Y aquí tenemos también comida. Y ahí está la comida. Y y yo cuando las escucho para ver las cosas que a veces digo bien y a veces no digo tan bien, y empiezo a ver cuando estamos orando, unos están con teléfono celular, otros están y todo sale ahí. Y más que salga ahí, Dios lo está viendo. No la dejaron ir. No, hombre. Chile piquín con chamoy y con limón, ¿no? Y enfurecida. Y le dice, pues hija, prefiero que te enojes ahorita y no después yo llore por el primer paso que te di y fui permisiva contigo. Cuando tú ya tengas la edad suficiente y tomes las decisiones que tú quieras tomar, ya va a ser cuenta tuya. Pero ahorita que estás bajo mi autoridad y vives bajo el mismo techo que tu mamá, ¿verdad? Entonces, aquí se hace lo que mamá dice. ¿Y sí? ¿Y sí fue así? Se enojó, enfurecida. Nos venimos a Mujeres y la ventana, creo que hasta se rompió el vidrio y bueno, ¿no? Y a veces son berrinches, ¿no? Pero confrontas, y por eso les digo, cuando confrontamos, no todos admiten o admitimos que estamos mal. ¿Tuvo tacto Natán, hermanos? Tuvo tacto para llegar. Dios lo preparó y yo creo que en las iglesias hay ministros, hay maestros, hay predicadores, hermanos, pero a veces hacen falta Natanes. Natanes que lleguen al corazón de las personas. Y yo creo que para ser un Natán, hermanos, que verdaderamente quiera servir al Señor con firmes puntos, hermanos, a través de lo que se va a decir, porque no toda la gente, hermanos, reconoce. Hay situaciones en las que les vende el diablo cosas tan baratas que creemos que es la oferta del año. Y se cree, hermanos, y dice uno, pues sí, total, no pasa nada. Y compras la oferta que el diablo te la pone. Al fin, mira, no va a pasar nada. Es el momento de tu vida que esto y que esto y que esto y que esto. Por eso mucho cuidado, jovencitas. Cuando se vayan a enamorar. Mucho les decía mi esposo a mis hijas.
hijas, cuando ustedes se vayan a relacionar con alguien, tengan mucho cuidado. A veces es que nos vamos a conocer y se empiezan a conocer, pero ya después terminan bien enamoradas. Dice, y si no es el hombre que Dios preparó para tu vida, la vas a arrastrar, hija, hasta no sé dónde. Y mis hijos igual, hermanos. La vas a arrastrar, pero tremendamente. Porque el corazón se abrió. En una ocasión, cuando nosotros estábamos en discípulos y después salimos de discípulos, hermanos, pasaron varios pastores ahí a ministrar la iglesia. Y una de ellas fue compañera de nosotros en el Instituto Bíblico. Y esta hermana, hermanos, era una mujer, pues era de madre soltera, traía un trasfondo triste, pero ella había luchado mucho por salir adelante. Pero tal parece, hermanos, que los años se le habían acumulado y pensaba que ella no se iba a casar. A veces podemos pasar por un instituto bíblico y hasta ministrar en la iglesia sin tener la confianza de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y mi hermana Hilda lo sabe. No estoy hablando mentiras. Y resulta que hubo una oferta de matrimonio. Una oferta de matrimonio de la cual la compró ella con un hombre inconverso. Y se casó por la iglesia opuesta a esta, hermanos. Tiró abajo todo su ministerio y seguramente, hermanos, que no ha sido nada feliz. Renegar de un Dios amoroso y amable, hermanos, es como decir, desisto de ti, Dios. Si le hubiera dicho David a Natán, desisto de lo que me estás diciendo y te mando matar a ti, no me importa lo que Dios me haya dicho, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Una amiga de mi hija, sí les he platicado, otra joven, cuando ella también decidió casarse y casarse con una persona que tampoco tenían las mismas creencias. Y decía ella que se iba a jugar un albur. ¿Qué puede pasar? Ahorita está viuda y destrozada y humillada, hermanos. Y a veces dicen las personas que no pasa nada. Aquí le estaba leyendo Natán, o le estaba diciendo Natán a lo que se había hecho acreedor por haber desobedecido a Dios. Le salvó el arrepentimiento, hermanos, de que él no muriera, David. Le salvó el arrepentimiento, pero hay quienes ni se arrepienten. Y le salvó eso. Ahí más adelante nos dice, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán contestó, por eso mismo Dios, fíjense, te ha perdonado y ¿qué? Y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. ¿Había una consecuencia? Había una consecuencia. Y en esto, hermanos, es a donde nosotros lo más que podamos evitar con uno mismo, con la familia, a veces nos van a detestar y nos van a decir que no nos quieren, que somos los peores, que somos para allá, que somos para acá, que mira que esto, que mira que el otro. Nos van a decir. Pero al final, hermanos, es una prevención. Por haberse arrepentido, se salvó David de no morir. Pero lo demás iba a seguir. La consecuencia se iba a cumplir. O sea, no nada más crean, la oferta me la llevé y no voy a tener consecuencias porque ya me arrepentí. No, hermanos. Si robas y algún día te alcanzan,
¿Vas a ir a dar a la cárcel? ¿Es tu consecuencia? Sí. Eso quiere decir que todo trae en esta vida consecuencias. Si dices una mentira y al rato te la cachan, ¿qué vas a decir? ¿No me arrepiento? Oh, ya me caíste, pues ¿quién no dice mentiras? No, hermanos, si no se trata del concurso de la mentira, a ver quién miente más. Aquí se trata de ser, hermanos, honestos y delante de Dios. Por eso cuando Natán intervino en la vida de David, porque lo amaba, era su amigo, un amor de amigo, como lo que hoy se celebra. La amistad, el amor, los besos, los abrazos, los globos, las flores, los chocolates, el pastel, ¿verdad? Pero hermanos, lo más importante es lo que está dentro de nosotros. Y por eso dice el Señor que el que piense estar firme mire y no caiga. Cuando un Natán, hermanos, cirujano del alma, llegó a David y llegó con una manera sutil y dirigida por Dios. Natán es el tipo de hombre que se necesita con urgencia en cada generación. Un hombre que le llamó pecado al pecado y le hizo comprender sus consecuencias a David. Pero todo realizado de tal forma que terminó con el perdón de David. Fue lo suficientemente firme como para llevar a David al arrepentimiento y al mismo tiempo lo suficientemente delicado como para celebrar su restauración. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres, ¿sí?, que tengan la fortaleza y madurez espiritual que hace falta para ser los Natanes del día de hoy. Abundan los predicadores, los maestros, los consejeros, pero son escasos los Natanes. Pensemos en esta posición si queremos encontrar un ministerio significativo dentro de la iglesia. Sin embargo, antes de enrolarnos en el papel de Natán, tenemos que recordar que son cualidades que se deben de seguir según Pablo, ahí en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién hace el oficio de Natán? No es un altanero, ni un malhumorado, ni un vengativo. El lugar de servicio de un Natán es un lugar para alguien que tenga pasión para servir a Dios, restaurando a las almas destrozadas a una relación con su amoroso Padre. La confrontación no es nunca la meta. Dios tiene pensado mucho más que eso para sus hijos descarriados. El ejemplo de Natán nos muestra cómo realizar esta delicada labor, hermanos. Una vez escuché de alguien, de un pastor, que era fuerte para hablar las cosas. Y les decía, y si no vas a hacer caso de lo que te digo, pues entonces mejor ni vengas. Y me quedé pensando, ¿cuántas veces hemos ido a Jesús y no nos ha hablado de esa manera? ¿Cuántas veces, hermanos, el trabajar, a veces queremos hacer ejemplos de otras personas, pero no vamos al ejemplo máximo que es Jesús, hermanos? Y a hombres que Dios levantó como un Natán. No hombres malhumorados, ni egoístas, ni hombres, hermanos, ni mujeres que sean altivas, que sean burlonas, que sean de una manera, hermanos, que no están haciendo un servicio correcto a Dios. Y si yo he hecho algo mal, que Dios me lo perdone. Que Dios me lo perdone. Porque lo más que yo he podido aprender de este hombre, hermanos, es estar bajo la cobertura de Dios. Y el poder guiar a David a confrontarlo con un pecado y reconocerlo. Para que David no muriera. Y para que nuestras almas no mueran. ¿Hay gentes difíciles? Hay gentes bien difíciles, hermanos.
que aunque uno sabe que no están bien y que son personas que no están haciendo las cosas correctamente, y a veces dices, de antemano sé que no me va a escuchar. Porque uno sabe lo que hay en los corazones también, hermanos. Pero hoy en esta tarde, hermanos, hemos visto cómo nos gustaría que nos trataran, hermanos. ¿De qué manera te gustaría que fueras confrontada con el pecado que tienes? ¿A gritos? ¿Ignorándote, expulsándote de la iglesia? A lo mejor aquí en la iglesia hemos sido criticados por ciertas situaciones que han pasado aquí, hermanos. Pero la iglesia es un hospital, hermanos. Aquí no nos podemos admirar de nadie. La gente que está mal necesita ayuda. Si la gente que está mal rechaza la ayuda, ya es problema de la persona. Pero mi deber es poder ayudar. Y sí, claro que me gustaría ser como Natán, pero no tengo que ser ni malhumorado, ni altanero, ni vengativo. Debe de ser, hermanos. ¿Me la hiciste? Déjame ver de qué manera te pongo el pie para que caigas. No, hermanos. Líbreme y líbrenos, esté de nuestra vida, hacer algo que vaya en contra de los preceptos de Dios. Pero si es necesario confrontar a la gente, sí es necesario confrontarla. Que te arrepientes. Y dice el Señor que hemos ganado un alma. Pero cuando la gente no quiere, hermanos, y la ves indiferente, porque la gente se ve cuando quiere y cuando se arrepiente. En una ocasión, hace muchos años, me tocó ver a un hermano con un problema fuerte en su familia y le pidió perdón a su esposa y lo expuso delante de la iglesia, hermanos. Y sigue ese matrimonio en pie, gracias a Dios. Pero ¿qué tal que hubiera pasado, hermanos? Sí, el cinismo, sí y qué. Y hazle como quieras. No se hubiese arreglado ese matrimonio, hermanos. Y así en lo mismo en los jóvenes, ¿no? Se lucha, sí, se está viviendo con una etapa difícil con los jóvenes, pero no imposible. No podemos decir estos se echaron a perder y ya vino generación perdida. No, hermanos, Dios no vino a perder, sino precisamente vino a salvar lo que estaba perdido. Así es que mucho ojo, hermanos. Cada vez que nosotros en nuestra vida, hermanos, a veces decimos desaliento, estas situaciones no van como yo quisiera que fueran, pero nunca te has puesto a voltear a aquel que te ha sustentado por tanto tiempo y te ha ayudado para que tú sigas adelante. En eso es en donde debemos de cobijarnos, hermanos, y de poder decir, gracias, Señor. Yo creo que en esta tarde Dios ha sido claro con esta palabra. Y dentro de 8 días vamos a ver, hermanos, que esa palabra que se dijo, que los hijos iban a morir, los hijos de David, con muerte violenta, vamos a ver a uno de sus hijos, hermanos, Absalón. Léase capítulos 13, 14 y 15 de Segunda de Samuel, para que usted pueda entender lo que se viene dando, hermanos.
Es importante, hermanos, que cuando nosotros nos enfrentemos a alguien no cristiano o a un santo caído, preguntémonos primero, ¿qué puedo hacer para ayudar a guiar a esta persona hacia el arrepentimiento y la restauración? Pero vamos a ver el capítulo 13 donde habla de Amón y Tamar para ir ligando. Vamos a ver el 14 y vamos a ver el 15. Y vamos a ver de los hijos de todo lo que tuvieron que padecer. Amón con su hija, con su hermana. Si hemos leído la escritura vamos a identificar. Quienes no la hemos leído, por eso les dejo que la lean, porque es importante que sepamos lo que vamos a estar viendo dentro de 8 días. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a que cuando tengamos la oportunidad de poder nosotros dar el nombre de Dios, hermanos, y ayudar a las personas, ¿verdad?, a ese enfrentamiento misericordioso del pecado, hermanos, Dios nos ayude a ser como este hombre, como este profeta de Dios y amigo de David. No le falló como amigo y no falló como profeta, hermanos. Estuvo al frente de ello. ¿Cuántos necesitamos ser Natanes, hermanos, en la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Entendimos bien la historia? ¿Quedó clara? Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Por eso la iglesia, hermanos, tiene que estar unida. Por eso la iglesia tiene que aprender a leer. Por eso la iglesia tiene que estar interesada en su Creador. Porque de otra manera, hermanos, dijera Pablo, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. Y le dice, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que en nuestra vida, hermanos, ahorita que vamos a orar, es tiempo de orar, no es tiempo del teléfono celular, no es tiempo de cazar mariposas por el cielo porque ni hay aquí. No es tiempo de que voltees por allá, es tiempo de inclinar nuestro rostro porque hay cosas serias, hermanos, de las cuales es orar. Es, por ejemplo, cuando estamos entonando cantos, otros están. Es tiempo de alabar. ¿No te gusta alabar a Dios? A mí me encanta alabar a Dios. Es que no sé cantar. No, pues aquí, díganme quién es el concertista número 1. Pase por aquí, al frente, por favor. No, hermanos, aquí ni es el concurso. Aquí venimos con el corazón a alabar al Señor. Con el corazón también venimos a escuchar los testimonios. Porque es interesante escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, la iglesia va a caminar, hermanos, como Dios quiere que camine. Porque no caminaste e hiciste lo malo, David, te vendrá esta consecuencia. Yo no quiero. Yo mejor prefiero, Señor, y ayúdame a reconocer lo que está mal en mi vida. Separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de Natán, Señor, por la vida de David, Señor. Yo sé, mi Dios, que tú siempre tienes un propósito para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, porque tú limes, Señor, lo que no es tuyo de nuestras vidas, Padre.
Que no sigamos haciendo lo que nosotros creemos que está bien, Señor, cuando de antemano sabemos que está mal, Padre. Que nos ayude, Señor, a ser hombres lectores de tu palabra y mujeres lectores de tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, porque no sabemos el día de mañana quién nos vas a poner, Señor, para que nosotros ministremos y le ayudemos para que pueda confrontarse con el pecado y se pueda arrepentir, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, ha sido claro, Padre. Hay muchas ofertas que el enemigo pone, Señor, y a veces las creemos que si no las tomamos se van a pasar, pero las ofertas tú no las tienes, Señor, tú tienes las promesas verdaderas en un cumplimiento así, Señor. Por lo tanto, en esta tarde te agradecemos por esta palabra, Señor. Que esta palabra trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón en esta semana, como yo sé que trabajaste la semana pasada, Señor, con esa palabra de David, Señor. Cómo fue, mi Dios, enredándose en algo, Señor, que fue desagradable ante tus ojos, Señor. Hoy, Señor, permítenos mirar adentro de nosotros, Señor. Escudriña, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y que nada, Señor, de lo que impida, Padre, reconocer que te hemos fallado, que hemos pecado, Señor. Permítenos en esta hora decirte, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. A veces nuestra indiferencia, en nuestra mente, Señor, estar en otro lugar, las mentiras que a veces se pueden llegar a decir, la envidia, la soberbia. ¿Cuántas cosas, Señor, ocultas pueden estar ahí presentes en el corazón de muchos de nosotros, Señor? Pero hoy es una tarde especial, Señor, en la cual has confrontado nuestra vida, Señor. Y lo único que pides, Señor, es decirte, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Dios. Y haz tu obra perfecta y completa sobre mi vida, Señor. Que verdaderamente se muestre, Señor, lo que tú estás haciendo en mí. No permita, Señor, que con esta boca, Señor, se bendiga y con esta misma se maldiga, Señor. No puede, Señor, una fuente llevar de dos aguas. O es limpia o es sucia, Señor. Por lo tanto, Padre, tú has venido a ser fuente que salte de vida eterna, Señor, y correrán ríos de agua viva dentro de nosotros, Señor. ¿Cuántas promesas tienes para con nosotros y sigues apostando por nosotros, Señor? Pero hoy en esta tarde te pedimos, Señor, porque nos hagas sensible a tu palabra, Señor, y que no pasemos por alto las cosas que están mal, Señor, sino, Señor, confróntanos para poderte decir, reconozco que he pecado y que te necesito, Señor. Ayúdanos, Padre. Ponemos a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Mi vida misma también está en tus manos, Señor. Y ayúdanos a ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.